Genial. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes que estáis viendo este vídeo. Mi nombre es Ramazán Ingoy, un joven afrodescendiente viviendo en Madrid, España. Y estoy haciendo este vídeo con mi hermano Eric, que ahora se presentará, pues para aprender en este proceso de deconstrucción de mi masculinidad ya conocida y construir una nueva masculinidad que se adapte a las necesidades de mi entorno, mis amigas, familia, amigos, compañeras de trabajo, compañeros, etcétera, ¿no? Entonces os invito a este nuevo proceso que voy a vivir y que quiero compartir y aprender de la mano de gente que controla mucho más, ¿no? Vale, pues buenos días a todo el mundo. Soy Eric, soy de aquí de Barcelona, de ascendencia guinea ecuatorial y actualmente pues estoy llevando este proceso de masculinidades como proceso de reparación, de sanación y de autoconocimiento y para relacionarme mejor con las personas que me rodean. Comenzaremos con la primera pregunta, que sería como, ¿a qué edad te haces consciente de tu masculinidad como una característica de poder en la sociedad? Goy. Vale, pues yo me hago consciente de mi masculinidad y mi rol que juega esta masculinidad con mi entorno alrededor de los 20 años, más o menos, ¿no? Cuando a través de diferentes prácticas y actividades en un taller de teatro social en el que estaba participando en aquel entonces, juego el rol de un hombre en una relación matrimonial y cómo ese rol en una relación matrimonial tradicional, yo empiezo a actuar como un sujeto jugando y haciendo todo el papel, ¿no? Entonces, de repente, desde el subconsciente, aparecen una serie de comportamientos, actitudes que me digo, pero ¿y esto de dónde, una vez que lo examino, y esto de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene que yo de repente de órdenes más que consultar? ¿De dónde viene que de repente diga que tengo derecho a una serie de servicios en mi hogar? ¿De dónde viene esto? Entonces, ahí de repente soy consciente, pero sí que no tomo responsabilidad ni me tomo el tiempo necesario para llevarlo más allá y para profundizar. Tomo conciencia, pero lo dejo pasar y sigo con mi vida cotidiana. ¿Y tú? Yo ¿Cuándo te creo haces consciente? Yo creo que bastante tarde, pasado los 30 años, teniendo en cuenta el bagaje familiar que he tenido, de las personas que me he rodeado, que hacía mucho tiempo que no estaban cerca de mí y estaba pensando en cómo eran las relaciones entre ellas. También en el entorno laboral, teniendo en cuenta que estaban empresas que eran de muchísimo personal y que las dinámicas que habían entre las personas hablando en sus conversaciones de su vida personal, la vida laboral con las compañeras y compañeros, vi que había como unas relaciones de poder y unas jerarquías de dominación, ya sea tanto Sí. sutil como muchas veces de manera directa. Entonces son muchas cosas que me da cuenta que tenía que conciliar también la parte de lo que es como persona negra, africana, afrodescendiente, y la parte que es como persona occidental, europea, racializada como blanca. Entonces, lo vi como que había como puntos en común algunas cosas, otras cosas muy diferentes, pero muchas cosas muy en común en lo que se refiere a género. Y ahí es cuando comencé a darme cuenta de que hay una construcción social y también una construcción política de lo que es ser hombre eh, en esta parte del planeta donde estamos. Está más o menos por profundizar un poquito más en ese momento en el que te das cuenta, que te haces consciente sobre tu masculinidad y tu rol, ¿qué decides hacer? Decido escuchar un montón a la gente de mi entorno, analizar, ya que soy una persona introvertida, pues entonces tampoco es que hable mucho, ¿no? Pero mucho más escuchar, pensar, reflexionar lo que están diciendo, cómo se están sintiendo, cómo se están moviendo, cómo se están relacionando entre sí y a raíz de ahí pues comenzar a y reflexionar de que hay una cosa construida ahí que no es como natural y que es un temazo.
muy profundo y que abarca muchísimas ramas y que al final se me hace la cabeza un bombo de tantas cosas y de tantos inputs, de tantas eh, referencias, digamos, externas, también internas que salen de mí y bueno, pues es todo un tema, la verdad. Y que la verdad es que me censuré bastante. Eso creo que también lleva como enlace a la siguiente pregunta, que es como, ¿qué ha cambiado en tus relaciones con otros hombres desde que reflexionas sobre tu cuestión de lo que es la masculinidad? Vale, ¿me dejas planteártela yo a ti y así intercalamos? Sí, de acuerdo. Lo he pensado porque encima, justo con lo que estabas diciendo, era como el inicio de la pregunta esta. Pero bueno, ya que la he formulado, la respondo y luego ya la Vale, respondes tú. Lo de que ha acuerdo. cambiado, pues mira, la verdad es que hay con mucha gente que me he distanciado ya porque no me aportan nada. Es decir, eran como referencias negativas de cosas de toxicidad, que es como que si no tienes esos valores no pueden contar contigo para nada, para sobre todo mantener y sostener sus privilegios y poder, ya sea en el espacio que sea, ya sea en el espacio laboral o en el espacio de amistades y demás. Porque al final, claro, si sacas a la palestra todas esas cosas, nos pones en una situación que no están dispuestos a gestionar, la verdad. Te puedo decir, por ejemplo, yo que sé, en el entorno laboral, que si no actúas como tienes que ser en el grupillo, ¿no? Sobre algunos asuntos, pues entonces, pues claro, te empiezan a hacer como vacío, ¿no? Vacío sutil de que este tío nos puede exponer aquí de una manera que no nos beneficia, ¿no? Y lo que puede ser a nivel ya más amistad y demás, pues un poco de lo mismo, pero más encarado con las relaciones entre otras personas. Entre ¿Con amistades en las qué? común, ¿Con las entre, que has dicho? entre otras personas, o sea, amistades entre otras personas, amistades en común, personas en común que si los sacas a la palestra, pues implica que tienen que hacer un trabajo que a lo mejor tú estás dispuesto a hacer, pero ellos no. Y como ellos no están dispuestos a hacer, pues entonces como que sutilmente te dejan atrás, te dejan a un lado o te dejan hablar o tienen otras actitudes que se nota un montón. De que si no eres el modelo de hombre que tienes que ser, hombre cis en este caso estamos hablando, pues como que es molesto y molesta, Claro. molesta, y como molesta, incomoda, y como incomoda, una de dos, o te la lío, ¿sabes? Para que intentes ser como yo, o si no directamente te dejo de lado, te hago vacío y punto. Entonces, claro, yo muchas cosas de estas ya que tonterías las justas y ya paso, ¿sabes? Aprender a diferenciar con quién puedes contar las buenas y las malas y eso es lo que me ha pasado bastante y eso como que es una de las cosas que más intensamente he vivido. ¿Y tú? Eso de construcción de mi masculinidad ha sido muy parecido a lo que has dicho al principio, que es dejar de relacionarme con unos ciertos amigos, sobre todo hombres, que no tenían esa visión que yo estaba empezando a tener, pero no por no tenerla, sino por no querer hacer el ejercicio de repensar la cuestión de la masculinidad, ¿no? Tóxica. Y salirme de grupos de WhatsApp, de una cantidad de colegas que íbamos a entrenar juntos al gimnasio, porque algunos mensajes eran súper homófobos o sexistas, desde vídeos, chistes súper carcas, en plan de no entiendo, tío, por qué os hace gracia esto, ¿no? O sea, ¿y por qué se tiene que quedar en mi dispositivo? Que luego mis sobrinas, mis sobrinos pequeños cogen mi móvil, se ponen a jugar, pero también se meten en la galería de imágenes y alguna vez encontraron eso. Entonces me dolió tanto que dije, tengo que salirme de aquí porque si no, si estás entre mierda, al final tú también vas a oler mal, ¿no? Y no les estoy juzgando en el sentido de que sean malísimas personas, pero ese punto, ese aspecto de la vida, quizá en ese momento no lo estaban replanteando y yo necesitaba generar nuevos espacios en mi vida que me ayudasen en ese proceso y todavía sigo en ello. ¿eh? Por otro lado, también en cuanto a mi familia, al escuchar opiniones de tíos, primos, sobre todo,
me daba mucha rabia, ¿no? El ver que no querían tampoco reflexionar en torno a ello, incluso algunos que teníamos la misma edad. Me daba pena, pero también he visto que otros, sobre todo cuñados, que sí que teníamos como más sintonía y hablábamos del tema. Y en el entorno familiar, sobre todo, lo que ha apostado mucho ha sido por las nuevas generaciones, ¿no? Como decía antes, mis sobris pequeños que tienen entre 5 y 10 años, 9, 10 años, sí que procuro con ellos, con ellas, hablar sobre el tema de una forma indirecta, es decir, hacerles preguntas sobre el género, cómo están ellos posicionándose a la hora de elegir un referente, a la hora de plantearme cuestiones sobre los gustos afectivos hacia otras personas. Entonces, ese trabajo que no hicieron conmigo en esta cuestión, en mi familia, pues yo sí que estoy intentando trasladarla a las generaciones más jóvenes para que no se queden encerrados o no limiten sus fronteras de conocimiento en cuanto a la cuestión de género y masculinidad, ¿no? Es decir, pues explicar qué es la homosexualidad, qué es la transexualidad, cuáles son los diferentes roles, pero todo a través de conversaciones normales, en plan como muy, pues eso, de chaval, ¿no? Planteándoles preguntas a ellos en plan, ¿qué opinas sobre esto? Y transgrediendo un poco, sobre todo, porque he crecido en una familia muy religiosa, ¿no? Tanto a nivel cristiano como a nivel musulmán, el Islam. Ujú. Ambas se han fusionado, es con las que he crecido, donde estas cuestiones de género están muy determinadas y muy marcadas. Sí. Entonces, eso me ayuda también a abordar el tema y romper y abrir grietas en la conciencia de mi familia. Así que en general estoy bastante contento por haber cambiado esos entornos, pero todavía siento que necesito conocer más gente, más hombres y mujeres en mi alrededor cercanos que se planteen estos temas más a diario. De acuerdo, pues entonces, hablando de que estás diciendo el tema de que necesitas conocer a más hombres y mujeres en torno a estas cuestiones, nos lleva a la pregunta 3, que sería de si me podrías decir si has seguido o sigues a algún o alguna referente sobre definir tu masculinidad. Vale, actualmente no conozco así a referentes famosos y famosas sobre esta cuestión porque estoy en un proceso de inicio, sobre todo de externalizarlo y decir, hey, necesito ayuda. Pero sí que tengo referentes a nivel cercano, familiar, amigos, amigas, amigues, como tú, por ejemplo. Tú, para mí eres un referente, te he escuchado en varios directos, intervenciones que has hecho en las redes y me ha molado mucho tu discurso y por eso quise acudir a ti para hablar del tema. Luego también Marra Junior, que quizás no lo sepa, pero es una persona a la que admiro en esta cuestión. Fue el primer hombre afro negro que me regaló un libro, me lo envió por correo además, que trataba sobre la cuestión de la masculinidad. Cuando tuvimos una conversación así por teléfono, ¿no? Pues lo típico para saber cómo estamos, y me envió este libro. Entonces significó para mí un antes y un después en cuanto a la confianza en esos referentes que tengo en mi entorno. Pero también hay otros referentes que no se ha replanteado, o por lo menos no lo hemos tratado, la cuestión de la masculinidad como lo estamos tratando ahora, pero su comportamiento habitual del día a día sí que para mí han significado referentes. Y dos de ellos son mis cuñados, ¿no? Uno que es más mayor y otro que tenemos más o menos la misma edad, pero que es más joven. Han tenido un comportamiento en su vida cotidiana en la que les he admirado mucho su manera de enfocar las relaciones afectivas, su manera de vivir la salud consigo misma, consigo mismos, la espiritualidad, etcétera. Por lo tanto, estas tres personas, o estas cuatro contándote a ti, habéis sido o estáis siendo por ahora mis referentes y me pregunto en muchas ocasiones
¿qué haría o qué diría Eric en esta situación? ¿Sabes? O qué haría mi cuñado en este momento, cómo enfrentaría esta situación, etcétera, ¿no? Y de ahí pues voy cogiendo pequeños tips que me animan a seguir y a no sentirme solo en este camino, gracias a vosotros, ¿no? A gente como tú. ¿Y tú? ¿Qué referentes tienes a la hora de seguir repensando tu masculinidad? Sí, gracias por la consideración, hermano, porque es una cosa que yo creo que es un trabajo que es de por vida y que no es en plan llegas a un top de top, que tampoco es el objetivo y que bueno, que es una cosa que requiere toda la vida y yo elijo hacerlo. Y me alegra que tú elijas hacerlo también, porque creo que es una cosa fundamental para las relaciones con las personas. Aunque nos podamos ir equivocando en el camino, pero que sea más fuerte las ganas de reaprenderse y corregirse que no los errores, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no he seguido a nadie, digamos, de hombres. He seguido más a mujeres y personas no binarias sobre esos aspectos de las vivencias que han estado teniendo. Algunas cosas a nivel teórico, de las referentes que podemos tener eh, a nivel bibliográfico como Bell Hooks o como otras personas, Cierto. pero sí que más a nivel de experiencia vivida de la gente de calle real, de las problemáticas que están teniendo y cómo les impacta, cómo nosotros como hombres cis impactamos en sus vidas en todos aspectos. Entonces, a raíz de ahí, de estas reflexiones, conversaciones, vivencias y sentires, es con lo que me he ido inspirando de referencia, de decir de que hay que hacer como un trabajo de cuestionamiento y autocrítica propia para luego consultar, solicitar, preguntar y ponerse a disposición, sobre todo, ponerse a disposición. Porque una de las cosas que nos pasa es eso, de que no nos ponemos a disposición y rápidamente nos ponemos a la defensiva o al ataque. Y no es eso. Entonces, de referencia sí que he visto algunas de hombres afroamericanos, sobre todo, que están en YouTube y en otras redes sociales, solo que no me terminan de convencer algunas, porque hay algunas que son puro marketing que están vendiéndose hay una imagen, es una performance, pero realmente no parece que sean así. Entonces, por eso me es mucho más factible conocer lo que está pasando a la gente de nuestro entorno, que cómo son afectadas por nuestras propias dinámicas. Incluso a algunos otros propios hombres también, hombres cis también, porque en mayor instancia, más que nada, de referencia a las personas que no son hombres cis como yo. Son las que he estado siguiendo de referencia. Sí, es que también eso, también un poco enlaza con la última pregunta, que es si condiciona la construcción de masculinidad occidental en los hombres negroafricanos afrodescendientes. Aquí, por ejemplo, inicio yo, ya que he citado el tema este de las personas de Estados Unidos y demás, que claro, que muchas personas negras que estamos en las diásporas africanas, como en el caso de España, claro, muchos inputs que llegan mejor de Estados Unidos o de United Kingdom, de Reino Unido, que hay muchas personas negras que, como has dicho, pues marcan mucho lo que son las referencias de persona negra, de ser persona negra occidentalizada en el mundo para muchas personas, que creo que sí que condiciona porque es una construcción que está imbricada, que está interseccionada por muchos factores, por el tema de principal, el del racismo que vivimos por el sistema occidental y por el tema de las masculinidades negras que son tan diversas, teniendo en cuenta la multiplicidad de identidades que hay en nuestras comunidades negras, africanas y afrodescendientes, del grupo comunitario a que se pertenece de ascendencia de África, que son muchísimos, o por la gente de la diáspora, que hay como una mezcla ahí que influye mucho y creo que condiciona muchísimo, porque como eres leído para los hombres cis, hetero occidentales, blancos, y como eres leído para las personas hombres cis o no cis o de otras identidades negras africanas afrodescendientes. Condiciona muchísimo porque unas personas esperan de ti una cosa y otra de manera de actuar y de pensar, y que a la hora de verdad, en el sitio, es como condiciona muchísimo el paso que tienes que dar
cómo te tienes que movilizar, cómo tienes que relacionarte y muchísimas cosas, tanto en la vida pública como en la vida privada. Y creo que condiciona muchísimo y creo que es una cosa que hay que ponerle mucha atención, muchísima atención porque hay muchas cosas que de ello depende que haya bienestar o que haya conflictos. ¿Crees que condiciona mucho la construcción de masculinidad occidental con la construcción de masculinidad negra africana afrodescendiente? Es verdad. Dependiendo de tú cómo te consideras como persona hombre cis negro africano afrodescendiente, con Mm. lo occidental que te condiciona. Es decir, en este caso, la masculinidad de hombre cis español occidental europeo racializado como blanco. Nos quedan 10 minutos, nos dicen. Vale, perfecto. Pues no me ha condicionado en el sentido negativo. Todo lo contrario, ha sido como un aporte muy nutritivo el tener, el beber de las dos partes o de las tres partes. Pero sí que algunas veces se han contradecido. Yo he encontrado como puntos de inflexión, pero no han sido del todo negativos, simplemente han sido diferentes. En plan de descubrir y decir, wow, ¿qué diferencia tiene de la masculinidad negra africana, tal y como me la quieren vender, con esta masculinidad de aquí que está transicionando de una forma más rápida a la que siento que transiciona la africana en nuestros países de origen, ¿no? Sobre todo cuando tengo conversaciones con familiares y amigas y amigos de allí, más o menos la idea. Pero también es verdad que actualmente hay una revolución cultural y esta no se deja de lado. ¿Qué quiero decir con esto? En que, por ejemplo, el rol masculino en nuestras comunidades africanas ha estado muy determinada por las funciones que tienes en casa, en el hogar, ¿no? Y es decir, el estar en un espacio y relacionarte más o estar más en compañía de los hombres, a diferencia de aquí a lo mejor a Occidente, pues que puedes mezclarte un poquito más. Occidente digo en el plano blanco, ¿no? Porque si estás con comunidades gitanas, por ejemplo, en las que he estado, también este rol masculino, desde mi percepción, ha sido como muy determinada, muy marcada, ¿no? Entonces aquí en algunos aspectos, como por ejemplo la cuestión del diálogo y eso, ha sido como más fluida o diferente simplemente, ¿no? Eh, la masculinidad negra africana sí que me ha dado como muchísima más madurez en el sentido de, hey, crece rápido, tienes que crecer rápido, tienes que espabilar. A diferencia de la masculinidad que he visto aquí, que es como la de, eres un eterno o casi eterno niño que vives en un cuerpo adulto, con tu barba, con tus canas, pero sigues siendo un niño en cuanto a la responsabilidad que tienes de ti mismo y a la responsabilidad que quieres asumir con respecto a tu familia, ¿no? Al ser una cultura la nuestra, una cultura más comunitarista, en la que todos formamos parte de la familia y no se entiende de la familia sin ti y no se entiende tú sin la familia, frente a la de aquí que es más individualista, en la que tú a tu bola y cuando creces cumple tu tal y si puedes te vas de casa y luego ya veremos, pues sí que es verdad que la masculinidad africana ha sido como, hey, espabila, madura y ocúpate de tus responsabilidades con toda tu familia, no solamente tus hijos, etcétera, sino a tu madre, tus hermanos, tus primos, tus abuelos. Eres un rol importante y por lo tanto tienes que cumplir. Sin embargo, a la misma vez, pues eso como que te ata un poco a esa parte, ¿no? Entonces, he tenido que aprender a convivir y a dejarme enseñar por las dos partes para que no haya resistencia, sino que haya como una fluidez y decirme, vale, me voy a quedar con lo mejor de cada punto, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, de las relaciones afectivas, ahí sí que ha sido la parte en la que he visto más similitudes en la cuestión de nuestras comunidades africanas y aquí, ¿no? Es decir, a la hora de caracterizar a la mujer como tal, han sido muy, muy parecidas. A pesar de que a los hombres negros se nos tache como más, que algunos lo cumplimos,
pero como más calientes, ¿no? Esa construcción, o como más infieles, o como más, todos estos prejuicios que se tienen, que tienen parte de realidad, pero no es por supuesto toda, y tampoco es el final, sino que se tiene que repensar, es la que he visto como más dañada, ¿no? En cuanto a la referencia de la masculinidad negra. Y creo que nosotros, como hombres negros, viviendo en Occidente, hemos caído en esa definición que se tiene sobre nosotros, ¿no? O hemos aprovechado esa definición que se tiene como nosotros para ponerla a nuestro favor en las relaciones afectivas.